está debajo de la superficie de un líquido, ¿verdad? De la palabra bapto viene la palabra baptizo, que es lo que significa el bautismo. Una de las cosas que se va a celebrar en el día de hoy, tenemos aquí una docena de príncipes y princesas que van a dar ese paso de fe en este día, por lo cual estamos muy contentos. Pero antes de bautizar a ellos, queremos ir a la Biblia, específicamente al libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo número 1. Juan, capítulo 3, versículo 1. Y me gustaría que estuvieras atento a unos detalles, porque a veces uno lee la Biblia así rapidito, pero hay unos detalles que son demasiado importantes que salen de este versículo, Juan 3:1. Dice la Biblia, había un hombre llamado Nicodemo, que era de los fariseos y líder importante de los judíos. En aquella época, los judíos tenían como denominaciones. Estos son los saduceos, estos son los fariseos, estos creen en la resurrección, estos no creen en la resurrección, pero eran como denominaciones. Pero este hombre llamado Nicodemo no era que tenía creencias de fariseos nada más. Es que él pertenecía al Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? El Sanedrín era los 70 jueces del pueblo de Israel. De todas las denominaciones que habían escogido 70 hombres que eran los eruditos, los máximos, los que más sabían. Cuando había que discutir algo de la Torá, de la Biblia, a donde iban era al Sanedrín. Ellos eran los más que sabían. Pero dice la Biblia que Nicodemo, dice el versículo 2, una noche fue a donde estaba Jesús. Mira, para tú ir donde está alguien, tú tienes que saber dónde vive. O si no sabes dónde vive, tienes que preguntar, mire, ¿dónde yo encuentro dónde se queda Jesús? ¿Dónde es que duerme Jesús? Y este hombre, que no quería que lo vieran por el día, déjame ir escondido, porque yo tengo que hablar con Jesús. Y cuando va en la noche donde Jesús, mira lo que le dice: Maestro, nosotros. ¿Está hablando de él o está hablando de los saduceos? Cuando él dice nosotros, ¿de quién está hablando? De los que tenían la autoridad, de los que se reunían a discutir. Mira, una pregunta. Y ese Jesús que anda por ahí haciendo milagros y predicando, ¿qué ustedes creen? Y otro saduceo le dice al otro, bueno, yo creo que tiene que venir de parte de Dios, porque es que nadie puede hacer los milagros que él hace si no fuera porque Dios está con él. Y el otro le dice, pero una pregunta, ¿y para qué tú crees que Dios lo envió entonces? Y el otro le dice, pues yo creo que Dios lo envió para enseñarnos a nosotros. Y el otro le dice, pero para enseñarnos a nosotros, porque se supone que nosotros somos los más que sabemos, se supone que nosotros somos los que le enseñamos al pueblo. Entonces Dios manda a este Jesús, ¿tú crees que lo mandó Dios? Y el otro le dice, sí, yo creo que lo mandó Dios. ¿Estás seguro? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de él? Y la curiosidad, dicen por ahí que mató al gato. Y como ellos no podían ponerse de acuerdo qué era lo que tenían que aprender de Jesús, y dice, ¿y quién va a preguntarle? Y Nicodemo dijo, yo me atrevo. Pero déjame ir escondido de noche, que nadie me vea, porque ¿qué van a pensar? Y se fue Nicodemo, escucha esto, y se encuentra con Jesús y le habla en plural. Le dice, nosotros, los saduceos, nosotros, los maestros de la ley, nosotros, los que dirigimos a Israel, nosotros, los que tenemos el sartén cogido por el mango, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. Qué fuerte, escucha esto, yo no sé si tú lo habías visto.
Pero Dios dice, nosotros sabemos que tú vienes de parte de Dios. Y que viniste a enseñarnos. Porque sin la ayuda de Dios, nadie puede hacer los milagros que tú haces. Jesús le contesta y le dice, en verdad, te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús decía en verdad, era como una afirmación de que diciéndole, tú puedes estar completamente seguro de lo que ¿sabes? Tú viniste donde mí para que yo te enseñara. Tú dijiste que tú crees que yo vengo de parte de Dios. Pues yo te voy a enseñar algo. Te garantizo, con certeza, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo de momento como que se confundió. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de la madre? Mira, puse esa foto. ¿Tú sabes por qué puse esa foto? Porque uno de mis nietos, Aarón, a la mamá le hicieron cesárea y el doctor, cuando le hizo la cesárea, el bebé nació dentro de la bolsita de líquido amniótico. O sea, usualmente esa bolsita de líquido amniótico se rompe primero y después es que nace el bebé. Pero en el caso de nuestro nieto Aarón, ¿verdad? Cuando el médico abrió a la mamá, salió la bolsita completa con todo y líquido, el bebé adentro, y el médico dice, nunca en mi vida había visto un bebé en la bolsita, ¿verdad? Lógicamente, él rompió la bolsita y después nació el bebé. Yo quiero dos ayudantes que vengan donde mí ahora mismo, dos ayudantes. Yo siempre me gustan los dramas y las cosas así, no están planificadas, ¿verdad? Pero hablando de líquido amniótico y de todas estas cosas, ¿qué tú tienes que decir, Luis? Bueno, yo quiero decirle que Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? No importa lo que el diablo diga en contra de tu vida. Dios es fiel y cumple nuestras promesas, ¿verdad? Y luego de 5 años con diagnósticos, ¿verdad?, no favorables, hoy queremos anunciarle que viene bebé en camino. Gritaríamos, correríamos porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Aleluya. Un viernes en la noche una profeta chiquitita dijo, ella va a tener un bebé. Y después señala a Tania y dice, y ella va a tener un bebé. Y había un montón de gente y la señaló nada más que a las dos. Y dijo, y es uno después de otro. Así que todavía yo creo que no había nacido Arlette y ya Paulette estaba embarazada. Así que hay gozo en nuestros corazones. Hay regocijo. Padre, te damos gracias por la fidelidad tuya, Señor. Consagramos este bebé para ti. Lo consagramos para ti. Te damos gracias, Padre. Que la unción de sus padres sea multiplicada en este bebé, Señor. Que la unción que tú les has dado a ellos, Señor, como matrimonio, individualmente, Padre, sea multiplicada en su bebé, Señor. Que lo veamos, que nos gocemos, que nos alegremos en esta gestión de embarazo, Señor, y que la casa aumente en fe, que crezcamos en fe. Gracias te damos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Dios dio una palabra. ¿Viste, abuela? Mira, Dios dio una palabra que cada vez que Dios enviara un bebé a esta casa, Dios añadiría bendiciones.
Y nosotros lo creemos. Y yo estoy contento de habitar en un lugar fructífero. Y, Esto es una- y estos bebés eran bebés imposibles según la ciencia. O sea, es algo sobrenatural. Bueno, iba a decir algo, pero como lo están grabando, mejor no lo digo. Es que algo que dice mi esposa, que dice que hasta las viejas van a quedar preñadas aquí. Ella dijo eso lo dice ella, yo no lo digo. Eso lo dice ella, yo no lo digo. Ok, ¿dónde estábamos en la predicación? Se me fue la predicación. Se me fue el hilo. Ok. Para. Nicodemo, Jesús, de noche. Ahora, ¿estamos aquí? ¿Sí? ¿Cuántos se alegran por esa noticia? ¿Cuántos se alegran por esa noticia? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Sabemos que tú vienes de parte de Dios, le dice Nicodemo, y que tú vienes a enseñarnos. Y lo primero que Jesús le dice es, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendió. Pero yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que hay dos nacimientos. Está el nacimiento natural, que es el nacimiento que todos un día tuvimos en esa bolsita. Aunque tú no te acuerdes, todos tuvimos en esa bolsita. Una cosa es el nacimiento natural y otra cosa es el nacimiento espiritual. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Y dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, lo puedes pasar, aquí está. Y cuando ustedes estaban muertos en sus pecados, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los pecados. Dice Romanos que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, pero que Dios, Jesús, por medio de Jesús nos pasa de muerte a vida cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros le cedemos la autoridad a Dios en nuestra vida como Señor, como Salvador, cuando nosotros humildemente reconocemos que sin Él no podemos vivir y lo invitamos a venir a nuestra vida. Dice la Biblia que nuestro espíritu que estaba muerto, tú puedes estar físicamente vivo con el espíritu muerto. Dice la Biblia que cuando nosotros estamos en delitos y pecados, estamos muertos, espiritualmente hablando. Por eso mucha gente no puede entender las cosas espirituales porque su espíritu está muerto. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando le rendimos nuestra vida a Jesús, dice que pasamos de muerte a vida. Y primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere bendecir todo tu ser completo. Romanos 8:10 dice, y si Cristo está en ustedes, si Cristo está en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto, yo quiero decirte algo. Es cierto que el que no tiene a Cristo, su espíritu está muerto. Pero una vez venimos al Señor, Él nos pasa de muerte ¿a qué? A vida. Pero dice Romanos, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo de ustedes esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces una cosa es el cuerpo y una cosa es el espíritu. Jesús le está explicando a Nicodemo que es necesario nacer 2 veces. Está el nacimiento físico de los bebés, como Arlet, así. Pero está el nacimiento espiritual de aquellos que se arrepienten y viven para Dios. ¿Qué significa esto? Próxima. En el Antiguo Testamento no bautizaban a nadie.
Tú no ves en el Antiguo Testamento que bautizaban a nadie. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, le dijo, vas a poner unos muebles en el tabernáculo, un altar de sacrificio, estaba el propiciatorio con el arca, pero había algo que Dios mandó a hacer. A Moisés le dice, y harás también una pila de bronce y en su base va a tener bronce. Era como, le decían, el lavacro. ¿Cómo era la situación? Cuando los sacerdotes hacían los sacrificios de sangre con las ovejas, ellos antes de entrar al lugar santo tenían que lavarse las manos, tenían que purificarse, porque decía Éxodo 30:21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Mira lo que dice, ¿sabe? Había un acto de purificación de pecados. En el Antiguo Testamento, como Jesús todavía no había dado su vida en la cruz del Calvario, pues ellos pensaban que lo que había que lavarse era ¿con qué? Con agua. De hecho, algunos de ustedes nos han acompañado a la tierra de Israel. Y cuando usted va a la tierra de Israel, que va al muro de los lamentos, en el muro de los lamentos próximo, hay estas fuentes antes de entrar al muro. Y tú dirás, ¿qué es eso? Unas plumas de agua, unos grifos de agua. Sí, allí frente al muro de los lamentos hay unos grifos de agua y todos los judíos que van a orar para el muro de los lamentos, antes de entrar para allá, literalmente ellos se lavan las manos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias, el de corazón puro. Ellos lo hacen literalmente, ¿sabes? El que me tengo que lavar las manos. Es como si pusiéramos ahí una manguera para que te laves las manos antes de entrar a adorar al Señor. Pero ellos piensan que es algo físico cuando es algo espiritual. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesús? Próximo. En el tiempo de Jesús, Juan el Bautista estaba en el río Jordán. Y mira el mensaje que él predicaba. Decía, arrepiéntanse, le decía a los judíos que estaban allí, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Históricamente hablando, los judíos esperaban que viniera un Mesías a libertarlos del imperio romano. Ellos estaban clamando a Dios que venga un Mesías, que venga un rey, que sea más fuerte que los romanos y que nos libere del yugo de esclavitud de los romanos. Eso es lo que estaban pidiendo. Ahora, ese rey, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando viniese, ellos pensaban, pues tenemos que estar limpios, tenemos que estar purificados, y ya no había lavacro, porque no había templo, porque no había tabernáculo. Y Juan es el primero que empieza a predicar a aquellos hombres como nosotros tenemos que predicar en este tiempo. La palabra arrepentimiento lo que significa es cambia tu manera de pensar. Eso significa la palabra arrepentimiento. Algunos piensan que es un cambio de conducta. No, mi amado, tu conducta cambia porque tu manera de pensar cambió. ¿Me estás entendiendo? Ellos, Juan le decía, hay un rey que viene. ¿Cuántos saben que hay un rey que viene? El reino de los cielos se ha acercado. Cambien su pensar. Cambien de forma de pensar. No sigan pensando como si ustedes no tuvieran rey. No sigan pensando como si no hubiera nadie que tiene autoridad sobre sus vidas. No sigan pensando que no hay nadie que los proteja. No sigan pensando. Cambien su forma de pensar. Ese era el mensaje de Juan. Arrepiéntanse,
Cambia de manera, dile al que está a tu lado, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Dile, hay que cambiar nuestra forma de pensar. Y como decía el hermano Robert ahorita, el arrepentimiento no es cuestión de una vez en la vida. El arrepentimiento es una cuestión de todos los días. Porque todos los días vienen pensamientos a nuestra vida. Todos los días nos da coraje. Todos los días tenemos. Y el arrepentimiento es algo que tenemos que nosotros decir. Es que yo no puedo seguir viviendo, haciendo lo que le desagrada a Dios o haciendo lo que me agrada a mí. Es que tengo que cambiar mi forma de pensar. Arrepiéntanse. Alguna gente piensa que el arrepentimiento es remordimiento. Me siento mal porque hice algo. Eso no es arrepentimiento. Cuando tu forma de pensar cambia, tú entiendes que tienes una dependencia de Dios. Tú entiendes que tú vives para Él. Tú entiendes que Él gobierna sobre tu vida. Tú entiendes que no puedes hacer lo que te dé la gana. Tú empiezas a entender una serie. Cuando tú vives arrepentido, tú eres un siervo, no eres el que manda. ¿Estás aquí? Juan, que vino con el espíritu de Elías, una voz que clama en el desierto. Eso le preguntaron, ¿quién tú eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Todo monte sea rebajado, todo valle sea levantado y los caminos torcidos sean enderezados. Ese era el mensaje de Juan y ese tiene que ser el mensaje de nosotros en este tiempo. Ese es el evangelio del reino. No el evangelio de que haz lo que puedas o haz lo que te da la gana, no te importa que Dios te va a perdonar cualquier cosa que hagas. No, tenemos que ser humildes, mansos, sencillos de corazón, como era Jesús. Y Juan predicaba en el desierto. Y yo te voy a decir más. Los que han ido allí saben que el desierto del Jordán queda bien lejos de Jerusalén, queda bien lejos de las ciudades. Ellos venían de las ciudades y bajaban de todas las regiones, venían a escuchar a Juan. Y el mensaje de Juan producía cambios de mente. Y el mensaje de nosotros produce cambios de mente. ¿Cuántos sabían que Juan el Bautista era primo de Jesucristo? ¿Cuántos sabían eso? Dice la palabra que en Mateo capítulo 3 versículo 11, que Juan le decía a la gente, yo a la verdad te bautizo con agua para arrepentimiento. Escucha, mira, él sabía lo que estaba haciendo. Yo aquí te sumerjo aquí en el río Jordán, bautizo, te sumerjo en el río Jordán como testimonio a todos los demás de que tú no quieres seguir pecando más. Yo te sumerjo aquí porque tú quieres cambiar tu forma de pensar y por ende tu conducta va a cambiar. Juan dice, a la verdad yo te bautizo con agua en el Jordán porque te arrepentiste de tus pecados, porque cambiaste tu forma de pensar. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno ni de quitarle la sandalia. Ese te va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. El que viene después de mí es más poderoso que yo. El que viene después de mí trae algo que yo no tengo. Se llama Espíritu Santo. Se llama la purificación del fuego. ¿Cuántos quieren ser purificados por el fuego de Dios? Hay gente que le tiene miedo al fuego de Dios. El fuego de Dios no consume a la gente. El fuego de Dios consume los pensamientos, las intenciones, las malas costumbres, lo que no está bien. Eso es lo que consume el fuego de Dios. Entonces todos nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Todos lo necesitamos. Todos se lo tenemos que pedir a Dios. El que viene después de mí, predicaba Juan. De momento, dice la palabra en Mateo 3:13,
Entonces Jesús llegó de Galilea, ¿a dónde? Al Jordán. En estos días pusieron unos mapitas dónde quedaba Galilea y dónde quedaba el Jordán. No estaba cerca. Jesús vino de bien lejos. Mira, nota algo. No fue Juan el que fue a buscar a Jesús. Fue Jesús el que vino a donde Juan. Y le dice, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mira, lo que Juan le dijo era cierto. Era cierto porque él decía, el que viene después de mí, ese me va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Juan quería ese bautismo. Juan quería ese bautismo. ¿Cuántos lo quieren aquí también? Pero le dice, pero eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Pero mira la contestación de Jesús. Próxima. Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos toda justicia. Es necesario que tú entiendas este versículo bíblico. Porque si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, te pregunto, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús? De nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Jesús no tenía que arrepentirse de absolutamente de nada. Pero le dice a Juan, oye Juan, escúchame. Haz lo que te estoy diciendo. Permítelo ahora mismo, porque es conveniente cumplir toda justicia. Tú sabías, próximo, que uno de los nombres de Dios es Yahweh Sidkenu, que significa el Señor es mi justicia. ¿Sabe? Dios en su naturaleza es un juez justo. Los hombres quieren su propia justicia. A un tribunal buscando justicia. Pero el Dios al que nosotros servimos es un Dios justo. Esa es una de sus características. La palabra justicia es la palabra dikaiosune en griego. Y cuando busqué el significado, significa justicia es lo correcto, lo que se tiene que hacer, lo que se conforma a la voluntad de Dios, lo que debe ser reconocido y obedecido por el hombre, lo que Dios espera de mí. Eso es justicia. Cuando Jesús le dice, es que es necesario que cumplamos toda justicia, lo que le está diciendo Jesús a Juan es que tenemos que hacer lo correcto, lo que se tiene que hacer, lo que se conforma a la voluntad de Dios, lo que debe ser reconocido y obedecido por el hombre y lo que Dios espera de mí. Eso es justicia. Porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Jesús no vino a la cruz y se fue. Él vino a darnos un ejemplo de vida a nosotros. Él vino a enseñarnos cómo nosotros tenemos que vivir aquí en la tierra, en un mundo lleno de injusticias. Y yo escucho a mucha gente, pero no es justo tal cosa, pero no es justo tal cosa. ¿Por qué existen los abogados? Porque los abogados pelean en los tribunales, porque él cree que lo justo es esto y él cree que lo justo es esto. Y vamos a pelear porque yo creo, no, mi argumento es porque yo creo que es justo y el otro yo creo que es justo. Y empiezan a pelear por qué es lo justo. Te digo que lo justo es lo que Dios espera de mí. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de estos que se van a bautizar en el día de hoy? ¿Qué está esperando? Dios está esperando algo. Pero Jesús es mi ejemplo de justicia. Uno de los atributos de Dios, Él es un juez justo. Juan, permítelo. Permítelo, Juan. Permítelo. Por favor, permítelo. Próximo. Los judíos esperaban un Mesías que reinara sobre todos ellos como lo hizo David. Jesús no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse.
Pero él insistió ser bautizado como un acto de obediencia. Le voy a dar un testimonio. Yo fui católico muchos años. Mis padres me dijeron que me bautizaron cuando yo era pequeño en la iglesia católica. Yo no me acuerdo. Me pudieron haber bautizado los brujos y yo no me acuerdo tampoco. Pero mis padres me llevaron, dice que me llevaron a una iglesia católica y me bautizaron. Cuando la palabra del Señor dice que el bautismo es para el creyente, el que creyere y fuere bautizado. Creer es primero que ser bautizado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando llegué a la primera iglesia cristiana, protestante, a congregarme, le preguntó al pastor, eso fue en Caguas, pastor, ¿y hay que bautizarse? No, pero si a ti te bautizaron cuando eras chiquito los católicos, eso es válido, eso no es necesario, me dijo aquel pastor erudito en la palabra. Después Dios me trae a una iglesia en Ponce y yo veía a la gente bautizándose por inversión y leí la palabra y empecé a conocer lo que te estoy enseñando en el día de hoy, del arrepentimiento, de ser sumergido, de cambiar de forma de pensar. Mi esposa y yo decidimos bautizarnos entonces por inmersión, sumergidos debajo del agua, ¿verdad? Porque teníamos un entendimiento. El problema con Nicodemo, ¿sabes qué era? Que sabía mucho, pero no aplicaba lo que sabía. Así hay cristianos en esta época. Se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero no tienen la humildad ni la obediencia para hacer lo que la Biblia dice. Jesús insistió ser bautizado como un acto de obediencia para dar ejemplo de humildad, para identificarse con la humanidad y para marcar el inicio de su ministerio público. ¿Sabes qué? Antes del bautismo de Jesús, Jesús no había comenzado su ministerio público, pero ese punto del bautismo fue el comienzo ¿de qué? Del ministerio público de Jesucristo. Y cuando Juan lo bautiza, allí en el Jordán, dice la palabra próxima, que de momento el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, por si acaso. Dice en forma, con la delicadeza de una paloma, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz en el cielo, que me imagino que todo el mundo la escuchó allí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien yo me complazco. Este es mi Hijo, el que se humilló, el que siendo Dios, el que estando sentado a la diestra del Padre, se hizo hombre y viene aquí a servir a los demás, no a ser servido. Este es mi Hijo, este me llena de honor, este me llena de verdad. A este es el que yo tengo que imitar. ¿Tú sabes cuál es el problema de hoy? Que todos queremos escuchar la voz de Dios, que todos queremos el poder del Espíritu Santo, pero ¿y qué pasa con la obediencia? ¿Y qué pasa con el arrepentimiento? ¿Y qué pasa con la humildad? ¿Qué pasa con la sencillez de corazón? ¿Qué pasa cuando tenemos que corregir cosas en nuestra vida? ¿Qué pasa cuando nos creemos más que nadie? Que no nos parecemos a Jesús, pero queremos escuchar a Dios. Queremos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba a ascender al cielo, antes de ascender al cielo, Él llamó a sus discípulos y a todos los que estaban allí y le dio una orden. Y la orden es la siguiente. Primeramente, Romanos, escuchen esto, los que se van a bautizar. Miren, los que se van a bautizar, escuchen este versículo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ustedes los que se van a bautizar y los que se han bautizado, tenemos que andar en una vida nueva, no en una vida como vivíamos antes, no haciendo lo que hacíamos antes. ¿Sabe? Dice la Biblia que el bautismo es como una sepultura de una vieja criatura. El bautismo representa la sepultura y muerte de lo que éramos antes, de arrepentirnos y servirle a Jesucristo. Ya no somos iguales que antes, o no debemos ser iguales que antes. ¿Usted me entiende? Cuando usted se bautiza, es un testimonio público de que algo cambió en su vida. Mi forma de pensar cambió. Yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito seguir sus instrucciones. Yo necesito depender de Él. La resurrección a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús como testimonio público de nuestro cambio de mente. Entonces tú no te puedes bautizar y seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Entonces porque no hubo ningún cambio de mente, porque no hubo ninguna transformación, porque no hubo ninguna muerte. ¿Ustedes entienden lo que les estoy diciendo? Es que es necesario que nosotros entendamos esto para enseñárselo a los demás. ¿Por qué? Porque antes de Jesús subir al cielo, le dijo a sus discípulos, próxima, vayan pues y hagan ¿qué? ¿Qué dice ahí? Hagan muchos creyentes, dice ahí. ¿Dice creyentes? ¿Qué dice? ¿Y cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Porque los demonios creen y tiemblan y no son discípulos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender con humildad. Pero el que cree que lo sabe todo no puede ser discípulo. Esto es una orden que Jesús dio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, escúchame, el propósito de tú bautizarte es ser un discípulo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Sabe? El propósito, ¿sabe? Nadie puede ser un discípulo si no tiene la disponibilidad para bautizarse. No, yo he creído toda mi vida en Cristo, pero a mi manera, y yo no necesito bautizarme. Pues tú estás en contra de la palabra, tú haces lo que te da la gana. Jesús no reina sobre ti. Y cuando Dios te dice que vayas a todas las naciones, antes tú tenías que ir a otro país para encontrarte con un musulmán, o para encontrarte con un chino, o para encontrarte con un africano. Ya no, ya están alrededor de nosotros. Ya viven, ya a lo mejor son vecinos de nosotros. Viven al frente, viven al lado, los encuentras en Walmart, a lo mejor trabajan contigo. Entonces Dios nos trajo las naciones. Dios nos trajo las naciones para que nosotros le hablemos de arrepentimiento y de un cambio de mente. Esto es una ordenanza bíblica. Esto no es algo, si puedes, haz esto. No, es una orden que nos dio Dios. Hagan discípulos. Y yo quiero que todos los que se van a bautizar se pongan de pie, ahora mismo. Pónganse de pie. Y yo quiero preguntarles, si entienden lo que yo les voy a decir, ¿ustedes quieren ser discípulos de Jesucristo? Si ustedes quieren ser discípulos, tienen que ser enseñados. Si quieren ser discípulos, tienen que ser obedientes. Si quieren ser discípulos, no pueden vivir como vivían antes. No pueden hacer lo mismo que hacían antes. Si ustedes quieren ser discípulos, es necesario que ustedes renuncien a su vieja criatura para hacer algo nuevo en Cristo Jesús. Nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieres. Si tú lo haces voluntariamente.
Ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. En el día de hoy, le voy a pedir al Ministerio de Adoración completo que suba aquí un momento. Todo el Ministerio de Adoración.